Hola mis amados, el Señor me los bendiga. Quiero saludarles deseando de todo corazón que estén bien. Quiero darles un fuerte abrazo, un beso gigante y también les voy a pedir el favor de que cojamos la palabra del Señor y vamos a leer un versículo. Abrámosla en Hechos, capítulo 1. Versículo 8, y leo en favor de ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos entonces a inclinar tu rostro y vamos a entregarle todo esto al Señor. Amado Señor, hoy venimos delante de tu presencia entregarte este servicio. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tú lo bendigas, que derrames poder sobre esta palabra y sobre todo lo que hemos preparado en el día de hoy. Hoy te entrego a mis hermanos y a todos aquellos que van a ver el video por medio de esta transmisión, para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de sus corazones, para que tu palabra reargulla, para que tu palabra nos hable. Gracias te damos por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer por medio de este servicio. Por eso, Señor, hoy descansamos en tus manos y te pedimos y te rogamos y te suplicamos que te quedes con nosotros, que nos acompañes durante todo este tiempo y el resto de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas tardes, queremos dar hoy especialmente un saludo a nuestros pastores de la Iglesia Esperanza de Vida, a nuestros hermanos en la fe, que los extrañamos mucho. Realmente hemos aprendido que si las puertas de un templo se cierran, nuestras bocas no se pueden quedar cerradas. Tenemos que seguir escuchando, oyendo y hablar de la palabra. Esta cuarentena nos ha servido mucho para practicar más la alabanza, la lectura de la palabra, y tengo la bendición de compartirla con Gerardo, que es un amante de ella, de la palabra, que le encanta y que de una manera muy especial tiene un discernimiento que Dios le ha dado. Hemos aprendido mucho en esta cuarentena de que realmente el mejor lugar para uno estar es la casa, así que la invitación es esa, quedarnos en casa. Muchas bendiciones, les amamos mucho en Cristo Jesús. Hermanos, es nuestra obligación hablar sobre lo que es la responsabilidad social en este momento tan importante de lo que está ocurriendo con el coronavirus o COVID-19. El uso del adecuado tapabocas. Hay muchos tapabocas en el mercado, así que yo le voy a pedir el favor de que ponga cuidado a estas recomendaciones. El tapabocas debe cubrir totalmente la nariz, y la boca. El tapabocas no puede cubrir solo la boca o cubrir solo la nariz. El tapabocas debe cubrir ambas, boca y nariz. Cuando el tapabocas al momento de hablar se va corriendo, no es buen tapabocas, no está sirviendo. El tapabocas debe permanecer quieto. Por eso es tan importante que los tapabocas sean, ojalá, de este tipo, quirúrgico, que tengan una banda metálica en la parte superior para conformar bien la nariz, para poderle hacer aquí la parte superior de la nariz de tal manera que no se baje. Ojo con los tapabocas de tela porque se van corriendo. El tapabocas, este tipo quirúrgico, sirve para unas 2 posturas si no es todo el día, si es más o menos 4 horas cada vez. Y sirve en esas 2 posturas. Ya para la tercera no sirve, hay que romperlo y desecharlo. Los tapabocas de tela, siempre que salgas con ellos, así sea 1 hora a la calle, debes llegar a la casa y lavarlo muy bien. Ojo, cuando estés en la calle, nunca toques esta parte de adelante del tapabocas para acomodártelo, porque mucha gente se coloca el tapabocas y empieza a acomodarlo tocándolo de aquí. Esta parte de adelante está totalmente contaminada. Luego, cuando tú lo tocas, se contamina. Y en segundo lugar, recuerden el distanciamiento social.
son 2 metros. Mantengamos eso claro siempre. Siempre que estemos en la calle, busquemos en cualquier fila, en cualquier parte, los 2 metros de distanciamiento. Cuando estemos en un supermercado, busquemos que nadie se nos acerque ni siquiera a 1 metro. Si es necesario, paramos lo que estamos haciendo, permitimos que la otra persona lo haga y volvemos a hacer nuestra actividad. Recuerden en la calle de no tocar nada metálico, nada. Lo único, las monedas, pero cuando lleguen a la casa, inmediatamente se lavan las manos, ya les van a indicar cómo. Y además de eso, recuerden de nunca tocarse la cara con sus manos en ninguna parte por fuera de la casa, sino únicamente dentro de la casa y después de haberse lavado las manos. Ojo pues con esta recomendación. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes el correcto lavado de manos cuando lleguemos a casa o después de coger billetes, llaves, tocar pasamanos, etc. Comenzamos primero mojando muy bien las manos para después tomar una buena cantidad de jabón. Después de esto empezamos a frotar muy bien las manos para que generemos bastante espuma por un buen tiempo. Después tomamos el dorso de la mano derecha con la mano izquierda y viceversa, entrelazando los dedos. Posterior a eso, tomamos las puntas de los dedos también enlazándolos para que nos queden muy limpios. Y recuerden que siempre haya muy buena espuma. Después tocamos los pulgares y los lavamos de manera circular. Pulgar de una mano, pulgar de la otra mano. Y por último, vamos haciendo un movimiento de rotación en los dedos para poder lavar las uñas, tanto mano derecha como mano izquierda. Por último, tomamos buena cantidad de agua para enjuagarnos. Tomamos una toalla, preferiblemente de papel, para posteriormente desecharla. Esperemos que sea de mucha utilidad para ustedes. Dios les bendiga. Si vas a salir, las manos debes lavar. Y el tapabocas hay que buscar. Las tiras debes de usar y así se debe de colocar. Y no se debe de usar. Ahora sí ya puedo salir. Al llegar de la calle, el tapabocas nos debemos quitar y manipularlo de las orejas. Señor, en esta noche te pedimos que seas tú fortaleciéndonos. Que seas tú estableciéndonos en ti, que eres la roca. Hoy te decimos que tú mereces toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Gracias por reafirmarnos cada día más en ti, Señor. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Más Señor de toda gracia
me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor.
haya sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Amén. Dios les bendiga. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es tu amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es tu amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él?
llevarás, tu mano me sostiene, Espíritu me alienta, siempre en victoria, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Llena de tu espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vamos otra vez. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús me encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Amén. Mis hermanos, vamos a entregarle los diezmos y las ofrendas al Señor. Inclina también tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por tu provisión, porque tú nunca has faltado con nada en medio de esta pandemia, en medio de la escasez, en medio de tanta necesidad. Hemos sido privilegiados y eso es gracias a tus misericordias. Gracias, Señor Jesús, porque tú has provisto no solamente para cada uno de nosotros, sino para las necesidades del templo. Hoy te entregamos a aquellas familias que están pasando necesidades, para que seas tú supliéndolas conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos también por aquellas personas que han hecho donaciones, que han entregado sus diezmos y sus ofrendas, para que tú las bendigas grandemente y para que seas tú, Señor Jesús, bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus empleos, bendiciendo todo lo que ellos hacen. Te entregamos los hermanitos que hoy no tienen cómo diezmar y cómo ofrendar, para que seas tú también proveyéndole a cada uno de ellos. Señor, te entregamos todo este tiempo en el nombre del Señor. Amén y amén. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.
aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han... Hermanos, algo está a punto de suceder, donde cada uno de ustedes se verá involucrado. Así que prepárense. El pueblo de Dios está retrocediendo de su camino. Hay personas perdidas que necesitan de nuestro Creador. Y no vamos a permitir que se pierdan. ¿Ya está grabando? Buenas. ¡Hey, iglesia! Estamos felices, contentos, exorbitados de esta noticia que vamos a compartir con todos ustedes. Nuestra iglesia se está reinventando, nos estamos adaptando a los cambios que estos tiempos nos exigen. A partir de ahora, now, para los que no saben inglés, eso significa ahora, encontrarán todo lo relacionado con la iglesia. En las nuevas plataformas digitales, donde todos tendremos la oportunidad De interactuar, de recibir y compartir un mensaje de esperanza para todos nuestros amigos y conocidos. Próximamente estrenaremos nuestras nuevas cuentas de Instagram, Facebook, YouTube y la página de la iglesia, donde podemos encontrar las predicaciones, música, reflexiones, saludos, galerías de fotos y videos para todos los ministerios de la congregación. anímate a participar suscribiéndote y dándole me gusta a todos nuestros contenidos semanales. La iglesia virtual es de todos y para todos. Amados, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros pensamientos y guarde vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso. Muy bien, qué bueno estar con ustedes en esta noche, qué bueno poder volver a hablar de la santa palabra del Señor. Quiero recordarles la importancia de estar orando por todas las obras que estamos haciendo dentro de la iglesia, no solamente la ayuda a los hermanos que tienen alguna necesidad, sino por las necesidades que tienen muchos otros, no de alimentos, sino de oración por las circunstancias en las cuales estamos pasando. Creo que para algunos es conocido que esta pandemia ha venido con no solamente una enfermedad bastante complicada, sino además de eso, con situaciones un poquito dificultosas para las familias, para las parejas, para la parte social, etcétera, etcétera. O sea que yo les pido oración en ese sentido. Igual oración por aquellos hermanos de la iglesia, hermanos en la fe, pastores que están en este momento en unidad de cuidados intensivos, que están sufriendo por la enfermedad y que necesitan también de nuestras oraciones. Quiero recordarles, como lo han visto ya en los videos, la obligación de estarnos cuidando todo el tiempo con el tapabocas, con el distanciamiento social, con el lavadito de manos. Siempre estar pendiente de cuidarnos para que de pronto no nos vaya a dar esta enfermedad y pedirle a Dios de que muy pronto podamos volver a la iglesia. Estamos esperando que sea el 15 de septiembre o de pronto la retrasamos un poco más porque todavía no sabemos si la curva va a comenzar a descender o no. Nos habían dicho que a partir de estas primeras semanas del mes de agosto lo veríamos, pero no sabemos. Esperamos de que eso vaya sucediendo rápidamente para que podamos regresar a la iglesia. Muy bien, vamos entonces a la santa palabra de Dios, a lo que nos convoca hoy para poder hablar de nuestro Señor y de su palabra, que es tan importante.
Los tiempos de pandemia que vivimos actualmente, no solamente en nuestro país, sino mundialmente, pues le han planteado a la iglesia tres grandes problemas. Le han mostrado que la iglesia tiene actualmente tres grandes problemas. El primero, obviamente, es que muchos miembros de las iglesias, muchos miembros de la Iglesia Universal de Cristo, han disminuido la relación íntima con Él. Han empezado a mermar entonces la búsqueda de Dios y obviamente han entrado, cuando uno deja de relacionarse con Dios, se aparta de Dios y comienza a entrar en esas fases peligrosas del pecado. En segundo lugar, se ha aumentado el estado de ansiedad, el estado de estrés de los creyentes, lo cual pues obviamente trae una serie de problemas. Por ejemplo, el gran temor al contagio es un temor de carácter social. Ha aumentado los problemas económicos. La pandemia de sí ya trae un problema económico de base, pero el estrés y las preocupaciones a veces hacen que no tengamos una visión y obviamente se nos pierda una posibilidad de encontrar otras fuentes de ingreso. Han habido problemas familiares, ya les he contado cómo aún parejas de la iglesia han tenido dificultades serias y en muchas partes escuchamos ya eso de que hay separaciones, hay conflictos, hay violencia intrafamiliar aún entre las familias cristianas. Y por último, pues obviamente ha disminuido el evangelismo dentro de la iglesia. Cada vez se habla menos de la santa palabra del Señor y se lleva menos el evangelio a los perdidos. En primer lugar, pues obviamente porque nos hemos tenido que distanciar socialmente, pero en segundo lugar porque cada día los miembros de la iglesia de Cristo desean menos llevar la santa palabra del Señor. Hemos hablado en varias oportunidades desde aquí de los dos primeros, de cómo volver otra vez a ese Dios todopoderoso, de volver a tener intimidad con Él, de seguir buscando al omnipotente y cómo ese omnipotente y todopoderoso Dios tiene el control todavía y cómo nosotros debemos confiar en Él. Desde aquí les hemos mostrado y animado a que confiemos en este Dios y esperemos a Él para que podamos caminar con Él. Le hemos planteado la necesidad de esa búsqueda constante del Señor, de esa intimidad constante con Él, para que podamos nosotros vivir como representantes de Cristo en la tierra, como verdaderos hijos de Dios. Hoy falta hablar de lo que es el evangelismo y hoy estaré hablando entonces de eso, de ese tercer problema que es el evangelismo. Quiero invitarlos a que abramos la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Y busquemos los últimos tres versículos, 18, 19 y 20 de ese capítulo, para que lo leamos ahora. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 18, dice la santa palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero invitarlos a que oremos y que le pidamos a Dios que nos hable esta noche en su palabra. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y por el poder de tu Espíritu, quiero darte gracias, Señor, por esta misericordia tan grande de permitirnos hablar de tu palabra, de permitirnos acercarnos a tu palabra. Quiero pedirte que el poder de tu Espíritu se mueva hoy en todos y cada uno de nosotros, en todos los lugares donde se está escuchando esta predicación y donde se escuchará, Señor. Yo te pido que lleves este mensaje a muchísimos amados hermanos en Cristo que necesitan escucharlo hoy, que necesitan escuchar tu voz, como lo escucharon aquellos discípulos, Señor, en aquel lugar donde Él se despedía de ellos. Señor, muchas gracias por hablarnos.
te pedimos y rogamos que abras nuestro entendimiento y nos pongas en el corazón poner por obra esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado la predicación de hoy, Evangelizar es un mandato de Jesús. Y quiero hoy mostrarles cómo ya Jesús había pasado por la cruenta cruz del Calvario, había muerto, había ido al sepulcro y había resucitado al tercer día, como estaba escrito en la santa palabra del Señor. Se le había presentado a los discípulos y por allá unas 500 personas, como nos dice la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 6. Allí Pablo habla de que se le presentó a más de 500 personas. Y además de eso, ya les había mostrado a todos y a nuestras generaciones que había vencido definitivamente a Satanás, que había vencido el pecado y que ahora la muerte, que era la consecuencia de ese pecado, ya no tenía entonces ningún poder sobre el ser humano, sino únicamente en aquellos que no querían aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora llega la hora de partir hacia el Padre Celestial, llega la hora entonces de ir a presentársele a su amado Padre para empezar de nuevo ya a gobernar la tierra como Dios sempiterno. Pero tenía que hablar con sus discípulos, les tenía que dejar una encomienda, tenía que mostrarles definitivamente que durante el tiempo en el cual él iba a estar en el cielo para regresar por segunda vez a la tierra, él tomaría entonces de nuevo las riendas y estaría presto para que cuando el Padre dijera que regresara, entonces viniera por segunda vez a cumplir la obra y a rescatar a los que estaban en la tierra. Vamos a ver entonces ahora qué nos dice el Señor en esta palabra, qué nos dice con relación a la evangelización. En primer lugar, quiero hablarles de esa primera parte del capítulo 28, verso 18, que dice que toda potestad le es dado en el cielo y en la tierra. El primer punto es, toda potestad le fue devuelta a Jesús. Verso 18. Recordemos que cuando Jesús tomó la forma humana, fue despojado por su propia voluntad de la deidad. En Filipenses capítulo 2, del verso 6 al verso 8, leemos de la siguiente manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como pudimos leer, Jesús mismo se despoja de su propia deidad y de ese poder, pero ahora ese poder le es devuelto, esa potestad le es dada de nuevo, ese privilegio que tenía como hijo de Dios le es dado, toda competencia poderosa como Dios le es devuelta, toda autoridad le es dada de nuevo a Jesús, lo cual significa que a partir de ahora Jesús regresa al lado de su Padre Celestial y toma de nuevo ese lugar que tenía en la Trinidad, toma el lugar del Verbo, toma el lugar de la palabra, toma el lugar del Hijo amado, toma el lugar del Rey, toma el lugar del Señor, toma el lugar de autor y consumador de la fe, toma el lugar de la luz, toma el lugar del buen pastor, de la puerta, del camino, la verdad y la vida, toma el lugar como el león de la tribu de Judá, como el alfa y el omega, el principio y el fin, toma el lugar como consejero, como príncipe de paz, como el Dios eterno. Este lugar lo hace ahora Señor del tiempo. Este lugar lo hace ahora el omnipotente Dios al lado del Padre y del Espíritu Santo. Este lugar lo hace ahora el omnisciente Dios, de quien el cual toma lugar entonces, control absoluto para llevar las riendas de un mundo que, si bien sigue caído,
ya tiene la esperanza y la seguridad de la salvación en ese Jesús, en esa luz, en ese Cristo, en ese Redentor, el que puede darle entrada al cielo a todo aquel que lo reciba como Señor y Salvador. Por ello, cuando Jesús le dice a sus discípulos que le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, les está diciendo que ha vuelto a su lugar, que ha vuelto a ser el Dios que ordena a lo creado y le da orden a lo creado. No solamente Él le da orden a lo creado, sino que le ordena a lo creado y entre ellos le ordena al ser humano. Ahora puede dar órdenes y será obedecido entonces no solamente por la creación, sino que será obedecido por todos los ángeles allá en el cielo y por todo aquel que decida ser discípulo en la tierra. Esta afirmación de Jesús nos lleva ahora a hacernos obligatoriamente dos preguntas. La primera, ¿somos nosotros discípulos de Jesús? La segunda, ¿deseamos obedecerle? Porque los que estaban allí parados, esperándole a Él, eran discípulos de Jesús. Los que estaban allí parados deseaban obedecerle a Jesús. Por eso nosotros nos tenemos que preguntar, ¿somos igualmente discípulos de Jesús? Que al escuchar esta palabra del día de hoy, podemos tranquilamente decir, Señor, yo te voy a obedecer porque soy tu verdadero discípulo. Si es que nuestras respuestas son afirmativas. Porque si yo no quiero ser discípulo de Jesús porque no quiero obedecerle, pues obviamente mis respuestas serán, no deseo ser tu discípulo, no deseo obedecerte. Pero espero que tus respuestas hayan sido positivas. En segundo lugar, dice la santa palabra del Señor en Mateo 28, versículo 19, que debemos nosotros salir a ser discípulos. Ese es el segundo punto. Debemos hacer discípulos. Si nos quedó claro el primer punto de que Jesús es entonces ahora de nuevo el que tiene autoridad, el que tiene potestad, el Dios eterno, el Dios omnipotente, el todopoderoso, el omnisciente Dios, el omnipresente Dios. Entonces tenemos que entender que en segundo lugar, ese Dios nos da un mandato y ese mandato es para toda la iglesia de Cristo. Este mandato no es para aquellos que no pertenecen a la iglesia de Cristo o que estando en la iglesia de Cristo no pertenecen a la iglesia de Cristo. El versículo 17 de ese capítulo 28 nos dice lo siguiente: cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos dudaron. La duda es razonable. Podemos ver, por ejemplo, cómo Jesús en ningún momento ni rechazó a Tomás, ni puso problema, ni menospreció a Tomás por el hecho de haber dudado. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 20, versículo 24 al versículo 29, cuando Jesús le dice a Tomás, Tomás, ven y mete tus dedos en mis heridas de los pies, en mis heridas de la mano, en mi costado. Y Tomás entonces se inclina y le dice, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice, porque has visto, has creído. Bienaventurado el que sin ver creyó. No estaba menospreciando a Tomás. No lo estaba rechazando porque había dudado. El problema de Tomás simplemente fue una duda y Dios permite la duda. Podemos dudar tranquilamente, eso es humano dudar. Pero el problema de algunos discípulos de Jesús es que no es que duden en Jesús, sino que definitivamente ahora lo que quieren es no ser discípulos de Jesús. Lo que desean en su corazón es no ser discípulos de Jesús. El problema específico es que algunos discípulos de Jesús pueden seguirlo, como el caso de Judas Iscariote, pero no en ningún momento desean verdaderamente ser discípulos. A Judas Iscariote se le dio el poder de echar fuera demonios, de sanar. Se le dio el poder de caminar con Jesús. Se le dio el poder de escuchar la palabra de Dios. Se le dio el poder
de conocer la salvación, pero decidió traicionarlo y no participar de la salvación y de la ordenanza obviamente dada por Jesús de ir a ser discípulos en la historia que acabamos de leer. Ya Judas no estaba allí, pero estuvo como discípulo. Eso le sucede a muchos de los que quieren ser discípulos o quieren estar en la iglesia, quieren escuchar, quieren conocer a Jesús, pero en ningún momento quiere ser discípulo de Jesús. Porque, ¿cuál es esa ordenanza de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sabe lo que significa ir a ser discípulos? Esta ordenanza es para un discípulo ya de Jesús, alguien que quiere caminar con Jesús, alguien que se quiere mantener en el camino. La palabra hacer aquí implica trabajo, implica compromiso, implica dedicación, implica sacrificio, implica realizar algo que lleva tiempo hacerlo, que necesita de que nosotros le dediquemos a eso un tiempo. Un discípulo no comienza por una oración de fe, un discípulo no comienza por una visita, un discípulo no comienza por un encuentro así casual en una iglesia o en cualquier lugar. Un discípulo comienza, y escuchen esto por favor, un discípulo comienza en el corazón de un hombre o de una mujer que claman al Padre para que ponga en el camino un ser humano que desee ardientemente tener un encuentro personal con Jesús. Pero no van por la calle así nomás. No van ese tipo de personas por ahí caminando y buscando a ver quién lo evangeliza. Ojalá. Cuando yo conocí a Jesucristo, yo no lo conocí deseando conocer a Jesús. Yo lo conocí porque tenía un problema económico y necesitaba una salvación de ese problema económico, porque la situación estaba bastante estrecha, porque había perdido lo que tenía y estaba de arrimado donde mi papá y donde mi mamá, con mi esposa y mis 3 hijos. Entonces yo no estaba buscando a Jesús, Jesús me estaba buscando a mí, y eso es enormemente diferente. Pero Jesús sabía que yo deseaba en el corazón conocerle a Él, porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Esto mismo que les estoy contando, que me sucedió a mí, le sucedió al leproso, de esos 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Hubo uno de ellos que se devolvió a glorificar a Jesús. Ese día, ese leproso no estaba buscando a Dios. Ese día el leproso no estaba buscando a Jesús. Ese día el leproso se encontró junto con otros 9 con Jesús y le pidieron la sanidad, porque habían escuchado hablar de Él. ¿Sabe? La gran mayoría de nosotros no vamos buscando a Jesús. Vamos buscando un problema nuestro. El leproso estaba buscando quien le quitara el problema de la lepra, quien lo devolviera a la sociedad, quien le permitiera volver otra vez al templo. Y lo encontró a Jesús. Pero con Él encontró la salvación y con Él encontró la sanidad. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan podemos leer también lo de un mendigo que era ciego. Iba Jesús con sus discípulos caminando, cuando de pronto ve a un mendigo que está allí y es ciego, y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó primero, sus padres o él, para que él naciera ciego? Y esto suscitó una respuesta de Jesús. Esto no es para que esto no es porque él haya nacido o lo haya pecado o sus padres hayan pecado, sino para la gloria de Dios. Y este hombre que no estaba buscando a Jesús, estaba parado en el camino, encontró a Jesús, encontró la salvación y encontró la sanidad. Nosotros no vamos por la calle buscando quién nos muestre a Jesús. Nosotros vamos buscando quién solucione nuestro problema, quién nos quite la dificultad o la angustia que podemos tener, quién nos quite el problema. Amados, el mandato de una vida de servicio es para servirle a otros. Es una vida de sacrificio para que otros tengan la salvación a través de Jesús.
El mandato es obligatorio para los discípulos de Jesús. Es mandatorio para los que desean agradar a Jesús y obedecerle. No es si quiero o no quiero. No es si me gusta o no me gusta. Es una norma de obligatorio compromiso y de obligatorio cumplimiento para un discípulo verdadero de Cristo. Por ello podemos ver a los discípulos de Jesús cumpliendo la orden y llevando el evangelio primero a Jerusalén, después a Judea, después a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Usted y yo recibimos ese mandato, recibimos ese llamado y lo aceptamos. Pero hacer discípulos lleva 4 cosas implícitas en eso. Escuche por favor. Cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado, bautizándolos, lleva 4 cosas implícitas. Primero, orar para encontrar esos perdidos. En segundo lugar, llevarlos al bautismo. En tercer lugar, enseñarles que guarden todas las cosas que nos ha enseñado el Jesús como un mandato. Y en cuarto lugar, orar para que estos discípulos sean obedientes, sirvan a la santa obra de Dios y no caigan en tentación. Esto requiere tiempo, amados. Esto requiere que los discípulos se conviertan entonces en una carga espiritual para nosotros. Esto requiere que nosotros estemos todo el tiempo orando por ellos, como nos recuerda el apóstol Pablo en varias de sus cartas. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 4, que decía, me acuerdo de vosotros y estoy orando por vosotros. Lo mismo dijo en Efesios capítulo 1, verso 16. Lo mismo en Filipenses capítulo 1, verso 3 al 5. Lo mismo en Colosenses capítulo 1, verso 3. Lo mismo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 al 4. Lo mismo en Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 3 al 5. Y por último lo mismo en Filemón capítulo 1, verso 4. Es decir, Pablo en todas estas cartas siempre dijo, estoy orando por ustedes. Estoy buscando a Dios para que ustedes permanezcan caminando. Era una carga para el apóstol Pablo. Era una carga a cada uno de sus discípulos. Era una carga nombre por nombre, orar por ellos, estar preocupándose por ellos, buscarlos de nuevo. Y por eso Pablo hace 3 viajes misioneros de nuevo y regresa a buscar a ver cómo iban sus discípulos. Por eso les digo, esto requiere tiempo, esto requiere sacrificio, esto requiere estar todo el tiempo buscando cómo apoyar a estos discípulos. Cómo hacer de que estos discípulos no caigan en tentación, y si caen, cómo restaurarlos con amor, con disciplina. Cómo hacer para que ellos permanezcan caminando delante del Señor. Amados, esto es una obra titánica. Esto no es simplemente que yo le presenté a Cristo y me olvidé de ellos. Esto es recordarlos en la oración, muchos de los cuales a veces perdemos el nombre de ellos. Y aún perdemos el contacto, pero nunca debemos perder la oración por ellos. En tercer lugar, quiero mostrarles que nosotros no estamos solos. Los discípulos de Jesús siempre tendremos la seguridad de la compañía de Jesús. Los discípulos de Jesús siempre tendremos la seguridad de la compañía de Jesús. Mateo capítulo 28, verso 20. Entonces Jesús dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Observemos aquí 2 cosas. En primer lugar, el verbo está en presente y yo estoy con vosotros. No es yo estaré con vosotros, es yo estoy con vosotros todos los días. Este verbo en presente nos está diciendo que Jesús es presencial en todo momento, que Jesús está con nosotros en ese día que le estamos hablando a la persona sobre él, que Jesús está presto para resolver la dificultad que pueda tener esa persona,
Le pasó a usted, me pasó a mí. ¿Por qué conocí a Jesús? Porque tenía un problema económico. ¿Qué pasó? Me llenó el corazón de Él y luego resolvió el problema económico. Me hizo enamorar de Él y luego resolvió el problema económico. Le pasó al leproso, como leíamos, lo salvó y luego lo sanó. Al mendigo ciego lo salvó y luego lo sanó. Luego se le presentó y le mostró quién era el Salvador para él. Jesús, cuando le dice a sus discípulos, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, les está implicando presencialidad en la iglesia y con sus discípulos. Yo estoy presente. Pero observemos además, en segundo lugar, que esa presencialidad es un presente día tras día, hasta que el mundo se acabe, hasta que hayan discípulos que necesiten de la presencia de Jesús. Es una garantía de que nunca nos dejará solos. Es una garantía de que nunca nos abandonará. Es una garantía de que nunca tendremos un Dios ausente, de que nunca tendremos un fantasma. Él está con nosotros hoy en este lugar. Si queremos hacer discípulos, si queremos obedecer esta orden, Él está presente. Cuando usted vaya a evangelizar, Él estará presente y lo acompañará a usted día tras día, en todo momento, en todo lugar, todo el tiempo. Él enviará adelante el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo abra el corazón, abra los oídos para el que está dispuesto a recibir a Cristo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es salir a regar la semilla y Él estará con nosotros para que esa semilla dé el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Quiero terminar hoy con lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando regresaron dichosos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 20. Esto fue lo que les dijo. No os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Amados, nuestro gran regocijo no es hacer discípulos. Yo quiero volver a repetir lo que siempre le he dicho. Nosotros no salvamos a nadie, es Cristo el que lo salva. Nosotros simplemente regamos la semilla. Algunos hablan de coronas, pero no es eso lo que nos importa. Lo que nos debe importar es que nuestros nombres están escritos en el libro de los cielos y que si nuestros nombres están escritos, deseamos ardientemente que otros nombres también lo estén. Y eso es lo que nos debe animar a hacer esta obra. Lo que realmente es importante es hacer esa obra de Jesús, esa obra que Él nos ordenó, esa obra que nosotros debemos hacer como ciudadanos del cielo y como hijos de Dios. La Iglesia Cristiana Esperanza de Vida, Reconciliación y Restauración ha comenzado la iglesia virtual, cuyo objetivo principal es la evangelización. Estamos invitando a todos los ministerios a participar activamente en esta obra para que llevemos entonces las enseñanzas de Jesús o las enseñanzas que Jesús nos ordenó que enseñáramos a otros. Esas enseñanzas que nos dice que le demos a aquel que estaba perdido para que encuentre o tenga un encuentro verdadero con Jesús. Pero necesitamos de la oración de toda la iglesia. Necesitamos que toda la iglesia se involucre. Necesitamos que todos busquemos hacer cosas para que otros conozcan a Jesús. Por eso, yo les voy a invitar a la oración para que esta obra que ha comenzado el Señor se perfeccione, para que día tras día estos hombres y mujeres que ahora se proponen esta obra obtengan entonces la bendición del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Yo quiero invitarlos ahí donde está, de que ustedes todos se unan a esta obra en oración, se unan a esta obra en petición delante del Señor. Así como Jesús cuando estaba orando por sus discípulos en la última cena,
le dijo: Padre, oro por estos, pero también oro por aquellos que recibirán la palabra de estos, para que estos y ellos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, esta es la manera de que todos nos unimos para ser un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo, en que todos los ministerios se metan dentro de esta obra. Esto va a ser un espectáculo porque vamos a incluir toda la iglesia: ministerio de niños, ministerio de alabanza, ministerio de jóvenes, de varones, de mujeres, ministerio de parejas. Vamos a trabajar desde todos los ángulos para evangelizar, desde todos los ángulos para que podamos llegar a muchas personas. Vamos a mezclar, a unir todo: el Instagram, el Facebook, vamos a unir el YouTube, vamos a unir todo con una página web, vamos a hacer cosas nuevas, no solamente el culto, lo que ustedes ven miércoles y sábado, sino lo que hacen los jóvenes, lo que hacen los niños. Vamos a crear elementos evangelísticos para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para mayores. Vamos a hacer programas y cosas que nos ayuden a crecer como iglesia. Muchas personas no estarán ni siquiera cerca de nosotros. Muchas personas posiblemente serán de otros lugares, pero lo que queremos es llegar a ellos. Muchos no llegarán a la iglesia de nosotros, pero llegarán a Cristo, y es lo que necesitamos, que lleguen a ese Dios todopoderoso y sean salvos. Queremos de que usted apoye esta obra con su oración, pero también con su obra, con lo que usted en su ministerio quiere hacer para esto. Quieren grabar un video, pónganse de acuerdo como en ministerios y graben el video. Y entonces se lo presentan a aquellas personas que están allí: Camilo Ríos, Ana María Ríos, Melissa, David. Estas personas son las encargadas de esta iglesia virtual. Y entonces esta iglesia podrá llevar el evangelio a muchas personas. Pónganse de acuerdo todos y empiecen a elaborar cosas. Pastor, yo quiero hacer un video de oración. Póngase de acuerdo. Por ejemplo, los del ayuno, los que están en ese grupo de intercesión, pueden ponerse de acuerdo y hacer un video de oración donde oren por aquellas personas que tengan enfermedades, dificultades, problemas, angustias, específicamente de cosas que el ser humano está necesitando, para que podamos llevar esa oración a otros, para que podamos hablarles de Cristo a otros, de evangelizar a otros. Pongámonos de acuerdo y entre todos podemos hacer de esto una iglesia muy grande para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarlos entonces a orar y voy a pedirle el favor que ahí donde está, incline su rostro y oremos por esta iglesia y oremos para que podamos llegar a todos los lugares de la tierra. Dios les bendiga grandemente. Incline su rostro y ora con nosotros. Mis amados, espero que la palabra haya sido de bendición y haya sido un reto como lo fue para mí. Los invito entonces a que estemos participando de esta iglesia virtual, para que estemos también incluyéndole en nuestras oraciones y para que hagamos los grupitos de oración. Comparte esta palabra y démosle gracias al Señor y pidámosle que nos ayude a ser discípulos. El Señor me los bendiga, les amo.